Comencemos con la unidad de electroquímica y en este primer video lo que vamos a hacer es repasar los números de oxidación, cómo calcular los números de oxidación y cómo balancear reacciones redox en medio ácido y en medio básico. Básicamente queremos practicar el número de oxidación, ¿verdad? Y lo primero que vamos a hacer es calcularle o indicar cuál es el número de oxidación de las especies que están subrayadas. Por ejemplo, en cloro, pero en ClF3, ¿cuál sería el número de oxidación de cloro? Y pues vamos a practicarlo, ¿verdad? Flúor, que está en el grupo 7A, sería negativo 1, su número de oxidación, por 3 más X, ¿verdad? Yo les había enseñado el semestre pasado que nosotros podemos hacer una ecuación y despejando para el número de oxidación de la especie que queremos, podemos conseguir, ¿verdad? Ese número de oxidación que me están pidiendo. Y les dije que la ecuación que podemos formar debe ser igualada a la carga que tiene la partícula porque la suma de todos los números de oxidación debe darle la carga de la molécula o de la partícula. Así que en este caso va a ser igual a cero. Lo que va a significar que entonces X cuando despejemos va a ser igual a positivo 3. En el caso de el MOO4 2 negativo, hacemos algo parecido, queremos el de molibdeno, así que sería X para el de molibdeno y a eso le vamos a sumar 4 por negativo 2 y eso debe ser igual a negativo 2. Así que cuando despejamos en esa ecuación, X debe ser igual a positivo 6 para que se pueda cancelar 6 de las cargas negativas y se queden 2 cargas negativas sin cancelar. Básicamente eso es lo que haría en casi todos. Recuerden que los elementos en su estado estándar es 0 su número de oxidación. En el caso de que haya un subscrito de 2, esa X debe estar multiplicada por 2. No les di las contestaciones de todas, así que vamos a ir haciéndolas. PTCl4 2 negativo, pues sería Cl es negativo 1, así que negativo 1 por 4. A eso le sumamos el de platino, que es PT, y eso debe dar igual a negativo 2. Por lo tanto, platino va a ser igual a positivo 2. Vamos a hacer el de fósforo, debe ser 0 porque es su elemento estado estándar. En el caso de cesio, podemos hacer algo parecido. X por 2 más negativo 2, que sería el número de oxidación de oxígeno, eso debe dar igual a 0. Por lo tanto, X va a ser igual a positivo 1. Esto también lo podían determinar utilizando las cargas de los iones monoatómicos que hay envueltos en este compuesto, porque la carga de los iones monoatómicos va a ser el número de oxidación. En el caso de N2O5 tenemos que sería 2 por X más 5 por negativo 2 y eso debe dar igual a 0. Por lo tanto, cuando despejamos, de hecho si quieren ir, vamos a ir despejando, 2X es igual a 10 y dividen entre 2, por lo tanto X va a ser igual a positivo 5. Y eso es lo que tendría que hacer. Básicamente, recuerden que en reacciones redox hay una transferencia de electrones, es decir, una especie los pierde y la otra especie los gana. En el caso de la especie que está perdiendo los electrones, es la especie que se oxida y la especie que se oxida también se le conoce como el agente reductor. Muchas veces la especie que se oxida es la que gana oxígenos, así que van a ver, ¿verdad?, que muchas veces sucede eso. Y en términos del número de oxidación, aumenta, se hace más positiva la carga o el número de oxidación que tenga esa especie que se oxidó. En el caso de la especie que gana electrones, se dice que esa especie se reduce y
que es el agente oxidante. ¿Y por qué es el agente oxidante? Recordemos que es el agente oxidante porque hace que el otro se oxide. En términos del número de oxidación, vamos a ver que disminuye ese número de oxidación, se hace cada vez más negativo o más cercano a cero en algunos casos. OPRA es un acrónimo que nos ayuda a recordarnos cuál es la especie que pierde, cuál es la especie que gana electrones. OPRA, como si fuera Oprah Winfrey, pero sin la H, el que se oxida es el que pierde y el que se reduce es el que acepta. Y de esa forma, ¿verdad? Con ese acrónimo pueden acordarse cuál es la especie que se oxida y cuál es la especie que se reduce. El balanceo por el método de medias reacciones básicamente es un balanceo que divide la reacción redox en dos medias reacciones. Tendríamos la media reacción de oxidación y la media reacción de oxidación. Y básicamente en este método se van balanceando los átomos, luego las cargas y básicamente después se igualan los electrones que se pierden o se ganan para entonces poderlos sumar. Para la ventaja de este método es que básicamente ustedes van a estar viendo cuáles serían las medias reacciones que estaría sucediendo en las medias celdas por separado en las celdas electroquímicas que más adelante vamos a estar discutiendo. Así que nos permite visualizar lo que estaría ocurriendo, las medias reacciones que estarían ocurriendo en cada media celda. Adicional a eso, es bastante fácil balancearlo, especialmente si envuelven ácidos y bases. Y básicamente para nosotros hacer este balanceo por el método de medias reacciones, no hay que saber los números de oxidación, sino que simplemente viendo por los cambios, viendo el número de átomos que hay envueltos, las cargas de las partículas, con eso nosotros podemos calcular o balancear esas medias reacciones. Y básicamente hay un procedimiento y hay un orden que hay que seguir para hacer ese balanceo de medias reacciones. Primero es identificar si es una reacción redox, porque por supuesto si no es una reacción redox, pues no tenemos que balancear por el método de medias reacciones, pero si es una reacción redox, sí podríamos utilizar este método. Luego que identifiquemos que es una reacción redox, podemos dividirlo en las medias reacciones, ¿verdad? Las especies que estarían perdiendo, las especies que estarían ganando, en medias reacciones en particular. Luego se balancean los átomos que no sean oxígenos e hidrógenos. ¿A qué se refiere eso? Pues cualquier otro átomo, sean carbonos, sean yodos, sean manganesos, lo que sea que no sea oxígeno e hidrógeno, se van a balancear utilizando factores estequiométricos como se balancea normalmente una reacción. Ahora, luego que hayan balanceado esos átomos, se balancea los oxígenos utilizando moléculas de agua. Por cada oxígeno que haga falta, se va a utilizar una molécula de agua. Como las moléculas de agua traen hidrógenos que antes no estaban contemplados en la reacción, luego entonces se balancean los hidrógenos. Y los hidrógenos los vamos a balancear con H positivos, con iones de hidrógeno, con H positivos. Y se añaden la cantidad que haga falta al lado donde hace falta o donde hay menos hidrógenos. Luego que se balanceen, ya vieron que primero se balancean átomos diferentes a O y H, después O, después H, luego se balancean las cargas, no los números de oxidación, las cargas. Y se van a balancear utilizando electrones. Luego que se balanceen, y los electrones, recuerden, como son cargas negativas, siempre van a ir en el lado de la media reacción más positiva. Luego que se balanceen las cargas, van a igualarse los electrones
cómo se iguala multiplicando toda la reacción por un factor que se los iguale a la otra media reacción, y es posible que ambas medias reacciones tengan que multiplicarlas para que dé el mismo valor de electrones. Luego se suman los electrones y si es en medio ácido ya terminaron de balancear la reacción redox, pero si se lo piden en medio básico, ustedes deben hacer dos pasos adicionales. Primero, por cada H positivo que quede en la reacción neta, ustedes van a añadir un OH. Por cada H positivo añaden un OH y lo van a añadir en ambos lados de la reacción porque ya la reacción está balanceada, por lo tanto ustedes no quieren quitarla de balance, ¿verdad? Que no esté balanceada, así que lo añaden en ambos lados. Donde esté el H y el OH juntos, cada un H positivo y OH que se unan forman una molécula de agua. Así que deben revisar cuántas moléculas de agua se forman y si en el otro lado, en el lado contrario de la reacción, hay moléculas de agua, simplificar esas moléculas de agua. Y eso es básicamente lo que tendrían que hacer. Voy a utilizar esta ecuación que está arriba para balancearla con el método de medias reacciones y de esa forma ustedes puedan ver cuál es el procedimiento que se va llevando a cabo. Okay, así que básicamente tenemos Mn2 positivo más BiO3 negativo pasando a MnO4 negativo más BI3 positivo. Sí, eso mismo y voy a tener que volver a escribir. Mn2 positivo más BiO3 negativo pasando a MnO4 negativo más BI3 positivo. Ok. Lo primero que les dije es identificar si es una reacción redox. Y eso ustedes lo pueden ver viendo que manganeso en los reactivos no tiene oxígenos y que en los productos sí tiene oxígeno, lo que significa que manganeso se oxidó. Otra forma de determinarlo es viendo el número de oxidación que tienen cada uno. En este caso, oxígeno no es el que va a cambiar de número de oxidación, pero sí manganeso y bismuto. El próximo paso es dividirlo en medias reacciones, así que vamos a dividirlo y sería manganeso pasando a permanganato y el BiO3 negativo pasando a BI3 positivo. Obviamente usted no va a ponerle bismuto a la media reacción que tiene manganeso porque todavía no estamos hablando de reacciones nucleares, así que si usted tiene en los reactivos manganeso, en los productos, debe tener el producto que contenga manganeso. ¿Okay? Y lo mismo pasa con bismuto. El próximo paso es balancear átomos diferentes a O y H. En este caso sería manganeso y bismuto. Vemos que en el caso de la media reacción de manganeso hay la misma cantidad en reactivos y productos y lo mismo pasa en bismuto. Así que ese paso no lo tenemos que hacer porque ya está balanceado átomos diferentes a O y H. Ahora vamos a balancear los oxígenos utilizando moléculas de agua. La cantidad que necesite de oxígeno la voy a añadir como moléculas de agua. Vean que en la media reacción de manganeso no hay oxígenos en los reactivos, hay 4 oxígenos en los productos, por lo tanto, para que esté balanceado la cantidad de oxígenos, necesito añadir 4 moléculas de agua en los reactivos para que puedan estar la misma cantidad de oxígenos en ambos lados. Y en el caso de bismuto pasa algo parecido, pero los necesito poner en los productos. Y serían 3 porque necesito 3 oxígenos. El próximo paso era balancear hidrógenos con H positivos, así que vemos dónde nos hace falta los H y cuántos nos hacen falta para entonces añadirle esa cantidad de H positivos. Vean que en la de manganeso tengo 8 H's, ¿verdad? Porque tengo que ya contar las moléculas de agua. Así que al tener 8 y en el otro lado no tener nada, debo poner 8 H positivos en los productos y en el caso de bismuto debo poner 6
H positivo porque me faltan 6, no tengo ninguna. Ahora tengo que balancear las cargas y recuerden que las cargas no se están refiriendo a los números de oxidación, son las cargas de las partículas que tengamos en estas medias reacciones. Por ejemplo, manganeso tiene una carga de 2 positivo. Agua no tiene carga, agua es neutral, por lo tanto, ahí sería 2 positivo más 0, que da positivo 2. En el caso de permanganato, tiene una carga de negativo 1. Vea que solamente veo la carga que tiene la partícula. Y en el caso de H positivo, cada H tiene un positivo y como tengo 8 H positivos, tengo 8 cargas positivas más una negativa da positivo 7. Recuerde que les dije que los electrones se van a poner en el lado más positivo y la cantidad que necesite para que se igualen las cargas de ambos lados. En este caso necesito 5 electrones para que se cancelen 5 de esas cargas positivas y se igualen a lo que es positivo 2. Vamos a ver la media reacción de bismuto. Tengo 6 positivos más 1 negativo, es positivo 5. Recuerde que tienen que multiplicar el factor estequiométrico por la carga que tenga la partícula. ¿Okay? Por eso es que hacemos 6 positivos. En el lado de los productos de esa media reacción, agua es 0, por lo tanto sería positivo 3 en la carga de ese lado de la media reacción. Recuerde que los electrones siempre van en el lado más positivo y la cantidad que necesite para igualarlo al otro lado. En este caso necesito 2 electrones. Ya están esas medias reacciones balanceadas y de hecho con las medias reacciones yo puedo ver cuál es la media reacción de oxidación y cuál es la media reacción de reducción. Recuerden que la media reacción de oxidación es aquella donde se pierden electrones y en el caso de que se pierdan los electrones, vamos a ver que la media reacción tiene los electrones en los productos. Así que en la media reacción de oxidación vamos a ver los electrones en los productos y la de reducción va a ser en los reactivos porque se están aceptando. Lo que significa que esta es la de oxidación y esta es la de reducción. Eso es bien importante que lo recuerden porque tenemos que tomar eso en consideración cuando estemos diseñando las reacciones electroquímicas. Ok, vamos entonces a igualar la cantidad de electrones. En una tengo 5, en otra tengo 2, por lo tanto voy a necesitar, ¿verdad?, igualarlas. Y en este caso, si yo multiplico por 2 esta media reacción y yo multiplico por 5 esta media reacción, se van a igualar los electrones. En muchos de los casos o en algunos casos hay que multiplicar ambas medias reacciones para poderlas igualar. En otros de los casos con que una se multiplique ya con eso se igualan. O en algunos de los casos no hay que multiplicar, pero siempre hay que igualar la cantidad de electrones. Okay, así que las voy a reescribir multiplicadas cada una. La de manganeso queda 2Mn positivo, 2, más 8H2O, pasando a 2MnO4 negativo, más 16H positivo, más 10 electrones. Okay, ya esa está multiplicada. Vamos a hacer la otra. Tendríamos 5BiO3 negativo más 15H positivo más 10 electrones, pasando a 5BI3 positivo más 15H2O. ¿Ok? Ya las tenemos multiplicadas, igualadas, ¿verdad? De hecho, si en un ejercicio le preguntan cuántos electrones se transfieren en esta reacción redox, la cantidad de electrones que se transfieren serían esos 10 electrones que ustedes ven que igualaron y se van a cancelar. Así que si le dicen cuántos son los electrones que se transfieren, son 10 en esta reacción balanceada. En este caso vamos a tener, tenemos H positivos y H2O en ambos lados de la reacción, por lo tanto debemos simplificar.
Y recuerde que se cancelan en el lado donde menos haya y pues se resta en el lado donde más haya. ¿Qué significa eso? Que estos 8H2O van a cancelar 8 de los que hay en el otro lado y me va a quedar 7H2O. En el caso de los H positivos, estos 15H positivos se cancelan completamente y me queda uno de estos H positivos. ¿Ok? Así que básicamente queda 2Mn2 positivo más 5BiO3 negativo, pasando a 2MnO4 negativo más 5BI3 positivo más un H positivo más 7H2O. ¿Ok? Y esa sería la reacción balanceada en medio ácido. Si nosotros quisiéramos balancearlo en medio básico, debemos llegar hasta ese paso, pero tenemos que añadir 2 pasos adicionales, ¿verdad? Que era que por cada H positivo vamos a añadir un OH y lo vamos a añadir en ambos lados de la reacción. Así que añadimos aquí un OH y añadimos acá un OH. Aquí queda un H2O y como está en el mismo lado del H2O se suman. Lo que va a quedar, la reacción neta sería 2Mn2 positivo más 5BiO3 negativo más OH, pasando a 2MnO4 negativo más 5BI3 positivo más 8H2O. ¿Ok? Y esa sería la reacción balanceada en medio básico. Esta es en medio ácido y esta sería en medio básico. ¿Ok? Sí, eso es lo que tienen que hacer. Ok. Aquí tienen unos ejercicios para que practiquen lo que es el balanceo de las reacciones redox. Y ahí tienen las respuestas para que revisen sus contestaciones.